bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a hablar de comunidades energéticas. Y es que en la isla de la Graciosa se ha creado la primera de Lanzarote y no sé si de Canarias. Ahora con nuestro próximo invitado nos va a sacar dudas. Ginés Díaz, bienvenido. No sé si esa es la primera de Canarias, la primera de Lanzarote. No, afortunadamente, a mí me hubiera gustado que ya hubieran en Lanzarote 2 o 3 para acompañarnos, ¿no? Pero en Canarias hay unas pocas, no te sé decir el número exacto. Precisamente ayer estuve en una reunión por internet que convoca a la gente de La Palma, que es quizás la que más activa está con esto, Isla Bonita, y luego estaban de Valle Seco, gente de Tenerife, éramos 4 o 5, no hay mucho, ¿no? Bueno, una comunidad energética, un poco para que la gente lo sepa, hay 4 o 5, está claro que se desconoce lo que es una comunidad energética, cuáles son sus beneficios. A ver, más o menos para que la gente no pueda entender, ¿qué es una comunidad energética? Bueno, una comunidad energética es una figura propuesta desde Europa, a la que España todavía no ha terminado de adaptarse legalmente, es decir, hay que hacer todavía otro paso más. Pero básicamente es un instrumento, un medio para que la energía, todo el proceso de la energía, todo ese tinglado, los ciudadanos puedan tener más control sobre el tema, ¿sabes? Es decir, digamos, un intermedio. Y es una figura potente porque de hecho ya las grandes comercializadoras y las grandes empresas, alguna tiene hasta un anuncio en el país: buscamos comunidades energéticas. Una de las finalidades de las reuniones estas que estamos teniendo es un poco garantizar que lo que vaya saliendo comunidades energéticas estén en ese fin y no sean cosas creadas para intereses... Sí, que sean las propias empresas al final energéticas, claro, las que lo creen, como los parques eólicos, que al final es son un poco ellos... como los estudios de impacto ambiental, es decir, joder, alguien que haga un estudio de impacto ambiental bien hecho, que tumbe una infraestructura, lo que quiera que sea, va a tener difícil tener trabajo después. Entonces son cosas que se crean, pero necesitan mucho rodaje, ¿no? Nosotros, nuestra intención es estar no solo en la energía ni limpia, sino en la gestión más limpia posible, ¿sabes? Claro. Sí. Cuando hablamos de comunidad energética es en La Graciosa o en todos lados, que es solo el sol, es decir, placas solares. No, cualquier tipo de energía alternativa. Energía alternativa. Sí. Sol, viento. Sol, viento, agua, biogás, ahí hay luego dentro de nosotros también tendremos que debatir cuál es más, no solo limpia, sino más adecuada al medio. Puede ser alguna que sea tal, pero de repente al medio donde se está proponiendo puede ser desastrosa. En La Graciosa, afortunadamente, tenemos todas las condiciones. Igual, porque una de las cosas que estamos planteando nosotros es que vivimos en uno de los espacios más protegidos de Europa por legislación y en uno de los espacios que hace un uso de la energía peor. Es decir, en realidad ahora como funciona la energía en La Graciosa, tenemos un cordón umbilical con Lanzarote que nos trae el agua desde Arrecife y sabemos la cantidad de costo que lleva eso, la de pérdidas que hay por el camino, es decir, es un auténtico desastre, ¿no? Entonces la idea nuestra es, en la medida de lo posible, producir todo eso nosotros, con lo cual garantizamos colaborar con la limpieza del mundo, por decirlo de alguna manera, descarbonización, le puedes poner todas las palabras que quieras, procuro ser más facilón, ¿no? Y a la vez ganar en independencia energética. A mí personalmente, dada que la escala del pueblo de Graciosa tampoco vamos a cambiar a ir el planeta porque mejor lo hagamos, de rebote, pero a mí lo que me interesa es lo que más me motiva es la independencia energética, es decir, que llegue un momento que podamos cortar ese cordón umbilical, simbólicamente, porque igual hay que dejarlo para emergencias o lo que sea, o para trasvasar lo que nos sobre, que puede pasar que un día estemos nosotros mandando energía para Lanzarote que ya no tenemos que hacer con ella, ¿no? Entonces esa es la idea. Pero... hay un proyecto de 2012 a 2020 del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el ITC, Instituto Tecnológico de Canarias, que ya propone todo esto. Ahí está todo el libraco de tal. Así que ni siquiera es una idea que nosotros tendremos que vender la moto ahora a los gobiernos ni al ITC ni nada, es simplemente decir, oye, mira, ahora estamos nosotros también, ponemos todo esto en... Claro, pero la gente, claro, dirá, pero eso tiene que ser muy complejo, es decir, estamos hablando de un proyecto que todavía no funciona. No, está equivocada, no es muy complejo, es extraordinariamente muy complejo, es una cosa muy difícil. Pero eso un poco hablábamos antes fuera, en mi vida me he marcado ningún reto, ningún trabajo, ninguna tarea que como mínimo implique 10 años. Es
Es decir, no se me va a pasar por la cabeza dentro de un año ni tal. Cuando empecé con cosas muy sencillas, allá arriba en los islotes, de cambiar sistemas de pesca hasta usos del territorio y tal, lo mínimo que me planteaba era 30 años. Y a ver si cuando sea viejito esto ha podido cambiar o mi vida ha podido colaborar esto. Estoy hablando ahora de la mía, somos más compañeros y compañeras, ¿no? Pero va a ser largo y sobre todo vamos a tener que aprender muchísimo. Yo me lo recuerdo cuando empecé con el guincho allá por los 80, finales de los 80, yo no sabía que era un plan parcial. No sabía ni lo que era no sabía nada de ninguna de aquellas cosas y tuvimos que aprender a velocidad de vértigo todo aquello. Al final era un experto en el plan insular y todas esas cosas, porque aprendes, si pones interés, aprendes las cosas. Todavía me cuesta las kV por hora, todas esas medidas energéticas y de consumo y tal y cual, y eso que ya tengo en casa, todavía a veces tengo que estar pidiendo a gente cercana, pero bueno, poco a poco. Claro, pero la gente también pensará, pero claro, es que esos recursos económicos, esos dinero que ustedes van a tener que invertir y dirá, bueno, ¿y en cuánto se va a poder amortizar? No, básicamente tendrán las inversiones grandes tendrán que ser institucionales y hasta privadas. Nosotros podremos ir haciéndolo en pequeños espacios. ¿Sabes? Ahora como comunidad energética podíamos añadir todas las viviendas que ya tienen placas solares, añadir lo que hay por ahí, por ejemplo, pedir a educación y demás, añadir lo que hay en las azoteas de la escuela que no se está usando y con esas excedentes que hayan ahí, pues ya ir pensando en qué hacemos. A lo mejor poner en marcha esa pequeña maquinita de hacer agua de consumo de la humedad, es una cosa que tenemos muy ahí entre ceja y ceja, ¿no? Pero ya el volumen global, eso tiene que ser de nuestro, pero a través de las instituciones, ¿sabes? Es decir, ya sean europeas, pues ahora mismo hay un mogollón de subvenciones que nos cogen muy rápido. Las hemos estado mirando lo que hay y nos cuadró también con todo el cambio institucional de las elecciones, más el que queda, y al final hemos desistido, ¿no? Pero capitalizarlo todo desde la sociedad civil, no te digo que no, pero sería una... Además, para eso casi ya tienes que pasar de comunidad energética a cooperativa. Hay otras figuras que son más comerciales. La comunidad energética no puede en ningún caso tener beneficios. Esa es la ley suprema, ¿no? Los beneficios se supone beneficios que para propios, puedes tener redunde beneficios. en que la energía que consumes te sale gratis. Si ¿no? yo ahora mismo, por poner mi casa, que está funcionando con eso, yo ahora mismo el último mes pagué 8 euros, con todo. Además, en casa también están sasacos en las secadoras, las lavadoras del apartamento que tiene, y está aquello funcionando a tope. Y los 8 euros no son de consumo, son de contrato. Los contratos que tienes con las comercializadoras y demás, que son unos mínimos, ¿no? Y aún así, buena parte se va para afuera todos los días, ¿sabes? Y si me pagaran al mismo precio que el otro, pues... Claro, pero una comunidad energética sí puede vender toda esa energía, ¿no? Una comunidad energética sí puede gestionar esa energía. Es decir, queremos que esto vaya pues, al centro sociocultural o en otros lugares a aquella gente de aquel barrio que ni siquiera tiene calor en invierno. Eso se hace, ¿me entiendes? Y vas variando. La situación de La Graciosa es peculiar y ya veremos. No tenemos ahora mismo una estrategia diseñada de todo eso. De hecho, necesitaremos ayuda para desarrollar esa estrategia. El plan ese que te digo del Gobierno Canarias, el ITC y el Cabildo, cuenta con profesionales que empiezan a sacar números. Afortunadamente el presidente, Naún Cabrera, está bastante puesto en estos temas. Es decir, él trabaja en cosas de comunicaciones, porque otra de la parte importante es luego la gestión de eso, que hoy en día ya se hace con inteligencia artificial. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Yo digo, una comunidad de vecinos dirá, pero yo soy albañil, el otro es carpintero, dirá, yo es que no tengo información, claro, ¿cómo se puede gestionar? Digo, para alguien que quiera decir, aplicamos eso, por ejemplo, en mi barrio, San Francisco Javier, sí. ¿Cómo podemos aplicar eso si no tenemos conocimiento o no es muy complicado? Claro, en esa estamos nosotros, es decir, nosotros nos hemos picado, nos hemos interesado porque nos pusieron esas placas en casa y al final el proyecto se acabó el otro día y decimos, esto funciona. Es útil, no es una fantasía, no es una especulación, es decir, mi casa funciona plenamente con esto y sobra energía, ¿no? Después vamos a juntarnos
a ver qué podemos hacer con todo eso. Vamos a asesorar a los demás compañeros ciudadanos, es decir, pues barrio por barrio, mira, esto está funcionando y hay gente que las está instalando por su cuenta. Vamos a ver cómo los particulares podemos tener acceso a subvenciones o a costes más baratos. Igual si cogemos de 20 en 20 y pedimos una ayuda global, si sea la empresa que lo va a hacer, oye, pero lo estamos inventando todo ahora, ¿sabes? Es decir, tenemos mucho camino que andar. Porque está ¿no? claro que estamos hablando de un sistema en el que el ciudadano tiene que implicarse. Sí, es decir, esa es la clave. No podemos decir que nos venga una eléctrica a instalarnos a nosotros, es decir, el ciudadano, estamos en un proceso de cambio climático, en un proceso de nueva energía, y si te quedas en tu casa sin hacer nada, no va a venir evidentemente las grandes compañías a ponértelo más barato, ¿no? Para nada, ¿sabes? Es decir, y las eléctricas y las grandes compañías saben que la línea de Europa ahora es, oye, cuenten cada vez más con los ciudadanos. En unos países se hace muchísimo más, en otros países se hace muchísimo menos, cada cosa lleva su ritmo, como los derechos sociales, como los derechos laborales, como todo, ¿no? Calculo que España está ahí en medio, ¿no? Vamos también conectando con otros sitios, con otra experiencia. La experiencia de La Graciosa fue común con otras dos islas, San Pietro en el sur de Cerdeña y una islita, Imois, nunca me acuerdo bien del nombre, de las Islas Aran de Irlanda. Los conocimos, estuvieron en Pero La habla un Graciosa. poco para que la gente lo sepa, Sí. de esa experiencia europea, ¿en qué consistió? Esa experiencia europea es que europea en sus proyectos de ir manejando estas cosas, se llama REAC, el proyecto, y eligió unas cuantas islas de Europa, 20, 30 islas, cada una a su escala, pero básicamente eligió 3 para hacer la instalación. Ahí participan universidades, todo tipo de cosas. Entonces esas 3 islas nos instalaron las viviendas, en La Graciosa incluso el centro sociocultural. Recuérdame que te hice un paréntesis con eso, ¿no? Y básicamente ellos realmente con lo que están experimentando es con las salidas y entradas. Por ponerte un ejemplo, en mi casa ahora ellos están cogiendo la luz que sale de mi casa a unos precios mucho más caros, la cogen gratis porque viene del sol, la acumulan, la venden en el mercado a precio de oro y luego me recargan las baterías, me dejan para mí, ¿no? Y me recargan las baterías por la noche para que no se hayan fastidiado, con lo cual han hecho un business económico ahí. Es de prueba, es probando, y al final eso lo hace todo inteligencia artificial, ni siquiera van los dineros, las fluctuaciones del mercado que cambian permanentemente, y la inteligencia artificial, pues un poco como el petróleo. Sí. Hay barcos de petróleo cargados hasta el culo, abandonados no, fondeados, a veces años, a la espera de poder esperando de que, pues, esa era la idea de Europa, es decir, usarnos para seguir investigando en ese tipo de cosas, ¿no? Y te decía... ¿Lo del centro sociocultural? No, del centro del médico, el consultorio. Del consultorio. Una de las cosas que planteábamos nosotros es que cuando en La Graciosa se va la luz por un día no pasa nada, pero si se va 3 o 4 días, ¿qué pasa con las insulinas? ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con los congeladores? Es decir, hay cosas que tal, y desde que tenemos estas 20 casas siempre lo hemos dicho, al menos tenemos 20 casas donde poder resguardar las cosas. ¿Pero y cuánta batería tienes, por ejemplo, para ustedes? A mí nunca se me ha acabado, me pusieron 4 baterías, hay alguna instalación que no tiene baterías, porque estaban probando también distintas placas, distintas baterías, no es una cosa homogénea, si están haciendo pruebas, en cada casa instalaron cosas diferentes, ¿no? Tuvimos muchos problemas que tuvieron que tal, con el tema de que solo nos permitían el 10% en las azoteas, y eso limitaba bastante tal. Además son placas que ni se ven, es decir, en cualquier caso, como digo yo, joder, permitimos carteles de publicidad, La Graciosa, todo el mundo ahora está en verano, que no hay otra cosa que La Graciosa, y después para poner placas solares. Hay esas cosas, hay que debatirlas y que verlas, ¿no? Pero claro, en esta comunidad son 20 socios, claro, también un poco es conseguir esa unidad, ¿no? Un poco que alguno diga, pues, sí, me voy dentro de un año porque paso ya de... No, estos 20 socios han dado la confianza a 5 personas de los 20 de la directiva, y vayan ustedes funcionando y nos van contando los avances. Normalmente lo hacemos por grupos de WhatsApp, que hoy en día se puede hacer,
pero somos 5 personas las que estamos en el puente de mando, por decirlo de alguna manera. Entonces barco, se ha ¿no? creado esa comunidad, que sí es lo primero, ¿no? Todo el papeleo ese, todo el registro, y a partir de ahora se inicia ese camino para, evidentemente, ahí tiene que estar claro las instituciones. Aquí será el Cabildo, entonces, que gestiona el Gobierno de Canarias. Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno ¿Y qué de Canarias. tal Ahora, por ejemplo, esas primeras relaciones? Ahora estamos elaborando un documento que es un TUTE, donde explicar esto que trato de explicarte, seguramente malamente todavía, de explicar todo esto y que esté todo por escrito, y para cuando tengas que ir a presentarlo a las instituciones, esto es lo que queremos, vamos a por esto, antecedentes, tal, pum, pum, pum. Pero lo que planteamos nosotros es que La Graciosa, y seguramente por eso nos eligieron, es la escala perfecta. Claro, ese laboratorio que se decía, ¿no? No vas a conseguir Arrecife eso del golpe, ni San Bartolomé. Y una isla pequeñita de caseríos, de 4 pueblitos por ahí, tampoco al final son muy vinculantes. La Graciosa tiene una escala ahora, Caleta del Cebo, entre las visitas, lo que es el pueblo, apartamentos y tal, que podría servir como decir, joder, pues si aquí ya está manejado, se trata simplemente de ir ampliando. Claro, lo que está claro es que es una oportunidad única para eso que se ha vendido durante un montón de años, de que la isla de La Graciosa puede ser una isla descarbonizada perfectamente, es una oportunidad única. Claro, uno lo que plantea es, eso conmigo mismo, si no lo conseguimos en La Graciosa, olvídate de este tema, el mundo no lo va a hacer. No me voy a poner a pensar ahora en los millones de chinos, de indios, de rusos, de americanos, de europeos, de africanos, de sudamericanos, de todos los noruegos, de lo que haya por el mundo. Si esta escala, con la intención de las instituciones y la intención de Europa, no es capaz de conseguirlo, vamos a dejar de hablar de esto. Sí, está claro. Vamos a dejar de hablar de esto. Un poco también retamos, yo en los escritos que mandamos los retamos, es decir, nos retamos como europeos, porque no es que Europa está allí y yo estoy aquí, yo soy Europa. No, y después lo del ejemplo, ¿no? Si tú vas a La Graciosa y ves cómo funciona, dirás, hombre, y esto lo podemos aplicar en este pueblo, lo podemos empezar a decir. Es también el ejemplo perfecto para que la gente se dé cuenta que es una realidad, porque a veces nos venden muchísimas ideas y decimos es que nunca van a llegar a nada. No solo ideas, sino cosas que se hacen. Otra de las dinámicas que hay que romper es la dinámica yapuza. En La Graciosa, el historial de yapuza es memorable, y está la más grande que te puedas imaginar, que es lo que han hecho con el saneamiento. Es decir, levantaron todo el pueblo, crearon todo un tinglado de saneamiento, crearon una planta de reciclado allá arriba, es decir, un dineral, una obra que no estuvo frito. ¿No funciona? No funciona, no funciona. Y nosotros, yo lo he dicho, por favor no lo pongan en marcha así. No lo pongan en marcha así porque tenemos que abandonar del pueblo. Claro. Eso es una empezar chapuza. A levantarse todo. Pero levantar todo es más complicado. No, pero me refiero que si no funciona mal, empiezan después ya a salir. Claro, todo. entonces si soy honesto, o somos honestos, decir, vale, ¿de qué nos vale tener toda la energía limpia si todo lo que evacuamos es una mierda de 1000 pares de narices? ¿Sabes? Es decir, eso es infinitamente más grave de lo que está sucediendo en Playa Francesa, por ejemplo. ¿Sabes? Es decir, la Playa Francesa es una cosa que solucionas en un instante, está claro. Es una decisión, si hay que solucionar algo, ¿sabes? Que eso ya es otra discusión. Pero lo del saneamiento, es decir, no se trata ahora de que, pues lo de las placas solares en el colegio, las placas solares en el colegio fue un experimento guay, las pusieron, y por un problema en la conexión, trifásico, no sé qué, no funcionó nunca. Entonces, por eso digo que no solo es conseguirlo, no solo es que lo hagan, sino que lo hagan chapuzas. Bueno, Ginés, estaremos atentos a cómo va esa comunidad energética El Sol de La Graciosa, porque yo creo que es al final el ejemplo que nos tiene que servir a todos para que ese es el camino, el único que nos quede. Eso está claro. Así que, Ginés, ¿va a volver usted hoy para La Graciosa? No, voy para Las Palmas ahora corriendo porque mi mujer tiene láser en los ojos. Que a veces pasa eso, sale de La Graciosa es para ir al médico, ¿no? Y 4 cosas más. Pero es el mejor sitio para vivir. Eso lo tienes claro, ¿no? Que es el mejor sitio para vivir. Para el que le va. Yo siempre digo, el famoso paraíso y el famoso infierno van en la cabeza, no está fuera. Tú puedes estar en el lugar más mágico del mundo para uno y el otro está para una cárcel, claro. Bueno, es un buen sitio para el que le gusta. ¿Y en tu caso te gusta? Con locura. La isla y la gente, y he aprendido muchísimo, me he hecho hombre allí. Yo llegué a los islotes jovencito y allí es donde he crecido y madurado. Y persiguiendo pardeleros, que todavía los hay. Parte de ese crecimiento, si no me lo nombres y lo dejas así, es decir, no tengo nada contra los pardeleros, salvo el hecho de coger pardelas, insisto, para mí es una ley básica, no hay nada personal. Es el animal.
el daño es el momento a la de que especie. estás haciendo Claro, eso. claro. Bueno, eso ya lo dejamos para Lo otro dejamos día. para Que otro día, seguro pero no que lo nombres. otro día podemos contar historias que tienes unas cuantas, ¿eh? Que yo historias para contar que tienes unas cuantas. Me imagino que todos Por tenemos eso, una vida por si eso. la queremos contar. Otra cosa es que a uno le apetece más y a otros Bueno, menos, ¿no? vale, nosotros continuamos y también vamos a conocer otra historia que yo creo que es muy importante para la isla de Lanzarote. Hablamos de la arqueóloga Inés Duc, que el Cabildo todavía no la ha nombrado oficialmente, pero sí la ha declarado hija adoptiva de Lanzarote. Ella ha sido o fue la responsable del descubrir el yacimiento de Sonsama, más que descubrir, de ponerlo en valor. Vamos a hablar con ella en una entrevista que le hemos hecho recientemente, porque además cuenta cosas muy interesantes. La vemos y continuamos. Una de las cosas que más me animó a montar esta exposición, con las cosas que hablamos, pero en plan pesimista, hace poco que llegó una madre con su bebé muerta a la orilla de la isla, ¿no? Pues eso, de alguna manera, es lo que he querido transmitir con estos dibujos. Siento que sea a lo mejor un poco tristón o un poco desagradable, pero es lo que hay y es contra lo que hay que luchar. Que los campesinos y campesinas de esta isla, gracias a su esfuerzo, gracias a su quehacer, nos pusieron en el mundo. Y gracias también a personas como Santiago, a personas como muchísimas personas de aquí de Lanzarote que han intentado. Él dice que sus lápices y sus dibujos son sus armas más pacíficas, mantener la idiosincrasia. Nosotros, las instituciones, debemos aplicar la responsabilidad. Estamos en una sociedad multicultural y es una sociedad que nos engrandece en el mundo. Pero todas las personas tenemos una responsabilidad de inyectar en el ADN de esas personas que vienen de fuera nuestro propio ADN. Por eso creo que esta obra hoy tiene un mensaje claro a la sociedad. No podemos perder nuestra seña identitaria de vestimenta, nuestra seña identitaria de técnicas de cultivo, nuestra seña identitaria de arquitectura, nuestra seña identitaria de cultura, porque eso es lo que el mundo quiere consumir. Estamos en la sala hall del Instituto de Playa Honda. Hemos venido para hablar con Inés Duc, arqueóloga, y al que el Cabildo pues va a declarar hija predilecta de Lanzarote, más bien hija adoptiva, porque no nació en Lanzarote, pero para nosotros también la sentimos conejera. Y es que el instituto hizo una exposición sobre el yacimiento arqueológico de Sonsama, y una de las personas responsables de que ese yacimiento saliera a la luz la tenemos con nosotros. Inés, bienvenida, gracias. Gracias. Estamos aquí un poco rodeados. Esta es una imagen suya de cuando era jovencita. Sí, muy joven. De esos años 1971, con una caja, ¿no? Con una caja llena de cerámica. De cerámica, que es de esa primera excavación. Del yacimiento, sí. Y después tenemos aquí el ídolo de Sonsama, sí, que usted también ahora nos va a contar, porque también estuvo en ese momento mágico, sí, de cuando se encontró. Hombre, claro, estábamos excavando. Bueno, vamos a empezar por ahí, ya que la tenemos aquí. Es una figura que la estamos viendo de este tamaño, pero realmente es una figura pequeñita. Bueno, ese día estaban excavando. Basalto. Es una figura de basalto. Estaban excavando, ¿qué pasó? Bueno, pues eso fue en el año, creo que fue en el 70, es que ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en el 70 hoy en el 82 o 83, por ahí. 83, 83 y sí, 96. Pero creo que fue porque fue en el recinto, a ver, 1, 2, 3, en el cuarto, en el recinto 4, donde salió, y entonces salió la dama. Y salieron un montón de placas talladas, preciosas, bueno, algunas lisas y otras talladas, preciosas. Unas placas de basalto pulida maravillosas, de verdad. Pero cuando salió, ¿qué pensaban que era? No, cuando salió vimos rápidamente lo que era, eso no hubo ninguna duda. Pero yo me acuerdo que teníamos una persona que trabajó con nosotros desde el primer momento hasta el final, que fue León Tejera y Domingo Hernández, que los dos eran de San Bartolomé. Y cuando yo estaba allí al lado, claro, con ellos, pero fue León el que con su brochita estuvo dando, y claro, como estaba boca abajo, bueno, estaba tumbada, dice, nos hemos encontrado un zapato, y yo creí que me daba algo, porque al principio, claro, digo, un zapato a este nivel me da algo, y claro, el zapato era la dama. Esa fue la idea de León. Claro, pero es que es muy difícil encontrar, ¿no? Este tipo de figuras son excepcionales, ¿no? Bueno,
aquí hemos encontrado dos ídolos no exactamente igual que este, que es una figura humana, evidentemente, y que parece, no sé, parece una figura femenina, pero es imposible saberlo, que está de rodillas apoyada en los talones y con una especie de manto que le cubre todo el cuerpo, y es muy esquemática, con solo la boca y los ojitos, nada más. Pero en el volcán de Taiche, ahí se encontró, ¿tú te acuerdas, José, en qué año fue? Sí, bueno, que bueno, para que lo sepa, está preguntándole al marido. Sí, si se encontró, es que no me acuerdo exactamente el año. Sé que estaba aquí un biólogo que era, un zoólogo, Desmond Morris, estaba aquí de vacaciones y fue cuando se descubrió. Yo no estaba en ese momento, luego lo publiqué, pero en ese momento no estaba, y entonces salió una figura, bueno, una figura es muy abstracta, porque es como un ídolo cilíndrico con unos... Sí, que tiene una figura, yo lo he visto, sí. Y tiene también una boquita y los dos ojitos. Y en una caliza blanca preciosa, brillante, pulida, y 3 placas de calcedonia con una incisión, que era con las que tenían para sujetarlas sobre los trajes. Entonces se encontró otra pieza como para tallarla del mismo tamaño, pero sin utilizar, y las placas. Y son los 2 ídolos, vamos, más característicos de la isla. Pero usted vino muchísimo antes a la isla de Lanzarote. Yo había venido ya hace muchos años. La primera vez vino como, ¿no? Algo de un viaje, ¿no? La primera vez vine unas navidades, porque me invitó la familia de mi marido, que entonces éramos novios, fue en el año 66, a pasar las navidades del 66 al 67. Y estuve visitando la isla, porque lo primero que hicimos fueron ellos llevarme por todos los sitios. Y claro, como yo ya no es que trabajara en el Museo Arqueológico, pero sí todavía estaba estudiando, lo que sí tenía era una colaboración con el Museo Arqueológico, porque ya había tenido un descubrimiento anterior en mi tierra y bueno, yo ya me había relacionado con la arqueología desde entonces. Y claro, lo primero que hicieron fue llevarme a Zonzama, a lo que se llamaba Palacio de Zonzama, que eran las casas históricas, aquellas que había, que estaban totalmente derrumbadas, la muralla y la estela. Y en esa visita fue con don Juan Brito, ¿no? No, esa visita la hice con un amigo que se llamaba Enrique Díaz. Yo a Juan Brito ya lo conocía a posteriori. Cuando después ya vino a dar clase, ya me quedé aquí a trabajar, al año siguiente, viejo, ¿no? En el instituto, sí, en el instituto. Entonces nos vinimos los dos, nos casamos en septiembre y nos vinimos ese curso ya a trabajar los dos al instituto. Y entonces fue cuando ya conocí a Juan Brito, porque me lo presentó Enrique. Porque claro, cuando ya me vine yo aquí, yo ya venía claramente con la idea de ir a Zonzama a ver qué había allí. Y me dijo Enrique, pues el mejor es Juan, que es el que se conoce toda la isla y está recogiendo todos los restos arqueológicos que salen de forma esporádica, y entonces fuimos con él. Y entonces ya, claro, fue una relación mucho más profunda. Y la gente empezó. ¿Por qué usted ha trabajado en el Museo Arqueológico, ha estado en muchísimas excavaciones? ¿Por qué podríamos decir que es tan importante? ¿Por qué me vine aquí? No, ya está aquí. ¿Por qué el yacimiento arqueológico de Zonzama es para usted tan importante? Bueno, primero porque cuando yo vine y vi lo que había allí, la cantidad de cerámica que había y los restos, que eran la estela de los círculos que estaba en la muralla, y luego la estela grande que estaba ya guardada en lo que era el castillo de San Gabriel, que la había recogido Juan, era evidente que era un yacimiento importante. Y a mí es que desde el principio, no sé si fue una atracción especial o qué, pero yo dije que yo quería excavar aquello. Y cuando llegué a Madrid, lo primero que hice, le estuve haciendo una lavada de cerebro a mi jefe, a Almagro, que entonces era nuestro jefe y el que daba
de excavaciones arqueológicas de toda España. Y le estuve insistiendo, le llevaba fotos de lo que Juan había recogido y al final lo convencí, vino, y cuando lo vio, fue una Semana Santa, me dijo: en verano está usted excavando aquí. Así empezó. Así empezó. Porque claro, estamos hablando de un yacimiento que todavía no conocemos todo lo que es, ¿no? Bueno, yo creo que falta muchísimo más trabajo. Yo creo que es bastante más grande, no sé cuánto, porque nosotros cuando lo dejamos ya había otro recinto que se estaba viendo, el muro semicircular típico que estaba a continuación del recinto 5, pero ese verano ya no pudo ser. Y yo dije que no, que ni lo tocaran, porque lo que no quería es dejar a mitad un muro, que cuando... Sí, y entonces ya no pudo ser más. Usted ha destacado también la importancia de las casas hondas. Sí. Un poco la diferencia, es decir, que son casas hechas a propósito. Totalmente, es que no tiene nada que ver. Cuando en las crónicas dice que vivían en casas hondas o cuevas, es que no es lo mismo. Cuevas y casas hondas, que son distintas. Una casa honda es una casa excavada en el terreno, en profundidad, aproximadamente pues 1 metro o 1 metro y pico, y sobre ahí empezaban los muros. Luego los muros sobresalían ya del terreno como otro, suponemos por la altura, uno sería otro metro, 1 metro. Y entonces iban ya cogiendo la forma de curvada para luego poderla cerrar. Porque si ustedes van, no sé si conocen los taros del volcán de la Corona. ¿Los conocen? Allí hay un montón de taros en el volcán de la Corona que nos dicen perfectísimamente cómo era, porque claro, lo que nosotros encontramos fue la casa honda, pero ya la que estaba enterrada. No teníamos el muro sobre la superficie, ni teníamos la techumbre. Entonces, por las dimensiones, sabemos que la cerraban igual que están los taros. Es decir, si ustedes van al volcán de la Corona y empiezan a mirar los taros, son lo que nosotros hemos llamado siempre por aproximación de hiladas, que son ir poniendo las piezas para ir cubriendo. Pero no es una aproximación de hilada lo que hacían aquí. Aquí, como la piedra volcánica tiene la posibilidad de encajar unas con otras, lo que hacían era, pues, pudiéramos decir, algo parecido a lo que son por aproximación de hiladas, pero no es una aproximación de hiladas. Al final se ve de lejos y no se sabe ni lo que hay ahí, claro. No, porque claro, cada habitación está cerrada de esa forma, individualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que las casas hondas tienen una doble finalidad. Y luego por dentro, eso sí que quiero resaltarlo, estaban todas, bueno, y siguen, allí todavía quedan. El tegue, ¿saben lo que es el tegue? Es la mezcla esta que hacen aquí con arena, que es como una especie de cal, y entonces con una piedra, con un basalto, una laja de basalto, o lo que aquí llamamos un tenique, sin más, le daban capa y capa y capa por dentro, hasta el punto de que en el recinto 1, en el grande, en ese, tienen casi 20 centímetros de grosor. Entonces eso impermeabiliza perfectísimamente la casa honda, tanto el suelo como las paredes. Entonces tienen un aislamiento perfecto, tanto para invierno como para verano. Y luego por fuera, como lo que hacen es ponerlo de piedra volcánica, desde lejos no se puede ver que hay un poblado. Por eso los conquistadores, muchos de ellos cuando vinieron antes de la conquista, decían, es que vamos a una isla que está deshabitada, es que no se veía, está mimetizada con el terreno. Entonces tenía esa doble finalidad. Primero, mimetizarse para ver si los que venían eran de su agrado o no, y segundo, poder vivir de una forma muy buena, vamos. El yacimiento está ahora mismo justo enfrente de lo que es el vertedero Sonsama. El basurero. Le han puesto varios nombres, pero al final es un basurero, un vertedero. Claro, cuando ustedes empezaron ahí la primera vez en el 71, creo que fue el que era presidente del Cabildo. Era José Ramírez. Que le dio a usted, ¿no? Le facilitó todo lo posible, ¿no? José Ramírez, cuando vino aquí a Almagro,
Y claro, se lo presentamos al cabildo, fuimos al cabildo, nos recibió don José Ramírez, a mi marido y le estuvimos explicando lo que se pretendía hacer. Y puso todas las facilidades posibles, nos dejó 4 obreros del cabildo para que trabajaran con nosotros, que entre ellos estaba León y Domingo Hernández. Y un jeep, porque claro, aquello era un camino de arena. Claro. Allí una vez nos llevó un taxi y a la vuelta dijo que no iba, y cargados de piedra, que como estoy ahí, hicimos los kilómetros de Zonzama hasta San Bartolomé, porque no hubo forma de que fuera nadie a recogernos. Entonces en esa primera vez se tuvo la colaboración, pero claro, años después se decidió que en esa caldera de Zonzama, no sé si se puede llamar así, que se construiría el vertedero, y creo que ahí también usted se enfadó un poco, ¿no? Me enfadé muchísimo. Me enfadé hasta el punto de que las personas que el cabildo nos dejaba para que trabajaran con nosotros, pues dijeron que ya si queríamos que trabajaran. Y entonces, fíjese, es decir, los que trabajaron en Zonzama desde el principio, es que formamos un grupo que sin ellos no hubiéramos podido hacer todo, porque se integraron tantísimo que cuando el cabildo dijo que no pagaba ya a esos obreros, porque nosotros, claro, traíamos dinero de Madrid, se contrataban. Yo siempre contraté alumnos de aquí, cuando daban las vacaciones a los de instituto ya de bachillerato, para que vieran lo que aquello era y empezaran ellos a darse cuenta de la importancia que tenía en su tierra ese yacimiento. Y entonces, pues bueno, lo que estaba diciendo del cabildo era que las 4 personas que siguieron trabajando con nosotros, claro, se les pagaba, por supuesto, pero cogían las vacaciones cuando veníamos nosotros a excavar. En el mes de julio cogían sus vacaciones para poder ir a Zonzama. Sí, porque ya no había esa colaboración. Ya no había esa colaboración. Que al final que ha sido un error. Es decir, esa zona es una zona arqueológica. Vamos a ver, muy importante, ¿no? No sé si me confundiré, pero yo tengo hecho el plano de esa zona. Entonces, había un camino que hoy lo ha roto la carretera, que iba desde Zonzama, por la parte del monte, debajo de la caldera de Zonzama, iba hasta la Quesera. En la Quesera, además, hay unos grabados allí, que por cierto, me llevé un disgusto hace un par de años, porque habían hecho una hoguera allí y habían saltado por los aires la piedra con los grabados. Yo no sé quién lo hizo, ni lo sé, ni quiero saberlo, entre otras cosas. Pero bueno, entonces estaba la Quesera, los grabados, y luego al lado de la derecha del camino, porque el camino terminaba justo en la Quesera, donde está en alto, que se ve ya todo Arrecife, y al otro lado había pues una especie de recinto circular que ellos le llamaban el Tagoror. Juan Brito me dijo, bueno, puede que sea un Tagoror o no sabemos hasta que no lo excavemos, y aquello no se tocó, porque claro, teníamos suficiente ya con la excavación, sobre todo porque es que nos encontramos lo impensable que fue todo ese recinto. Bueno, en ese que estaba, y al final, claro, se llegaba a la caldera de Zonzama, ¿no? Bueno, el camino pasaba por delante de la caldera. La caldera la tenemos a la derecha, ¿no? Donde está. La caldera estaba llena de cuevas que eran como agujerillos poco profundos y eso. Pero claro, en un yacimiento de eso, con la Quesera, con el Tagoror, si es que era el Tagoror, y el yacimiento, que ya nos estaba dando, ya había salido todo el recinto 1, cuando pasó eso. Entonces, poner el basurero allí, con todas las cuevas aquellas, que claro, es que si ustedes pueden coger y empezar a inspeccionar, digo, pero ¿cómo vamos a inspeccionar si había un montón de cuevas? Claro. Digo, si es que eso no se inspecciona en 5 minutos, hay que hacer unas catas y hay que ver qué hay allí, porque la única referencia que teníamos nosotros de enterramiento era
el que se había encontrado en la Chifletera, en el Golfo. El enterramiento ese, y estaba en una cueva, claro. Y claro, como nunca habíamos tenido ningún resto humano encontrado por ningún otro sitio, pues sí enterraban en las cuevas y estaba el yacimiento y de hecho al han lado. aparecido en Canarias, allá hay algunos enterramientos en cuevas. Claro, pero muchísimos. Entonces, claro, era una temeridad ponerse a hacer eso. Claro, yo pues como prediqué en el desierto, bueno, hasta el punto ya que ya tuve que llamar un día a la Guardia Civil porque como todavía el basurero no estaba vallado ni nada, y cuando veían que allí teníamos hecho, claro, estábamos excavando, había, como ellos decían, agujeros, y nos encontramos más de una vez allí la basura. Y un día ya la pescamos a un señor con una furgoneta tirando, y le dijimos, pero bueno, dice, no, es que nos han dicho que en el basurero de Sonzama, el basurero de Sonzama, según ellos, era el yacimiento, claro, que era el que tenía los... En fin, bueno, esos son palabras mayores. A ver, el Cabildo la ha declarado hija adoptiva, sí, no se lo vamos a quitar, ¿eh? No. Y yo, pero yo creo que es importante contar todos esos hechos. Es que no tienen nada que ver, claro, lo que pasó entonces, claro. Hoy día ya existe una ley de patrimonio, cosas que antes no había, pero qué bueno que la gente sepa que estamos hablando no solo del yacimiento, de lo que se ha descubierto, sino de todo ese entorno, claro, que era el una belleza única. Está allí, ¿eh? Bueno, hasta el punto nos encontramos con otra cosa, que no sé si eso lo sabe todo el mundo. Los militares tenían el campo de tiro justo enfrente, donde está la quesera, en el talud ese, ahí era el campo de tiro, que cuando empezaban a hacer el primer año que empezaron y de repente estábamos excavando y las balas, es que yo tengo recogidas, vamos, y en las carretillas, chao, y bueno, salimos de alto riesgo, pitando, nos fuimos a hablar con los militares y le dijimos, oiga, que estamos excavando allí, que nos puede pasar algo, pero además es que está allí, hay un monumento, la quesera se la puede encargar, de hecho ya se había roto una parte de ella. Y bueno, esos fueron rápido. Lo quitaron de allí, se lo llevaron, me parece que por el Golfo, sí, por ahí ahí hay un campo de tiro del ejército. Sí. Pero lo hicieron inmediatamente, ¿eh? Eso no hubo que discutir con ellos nada. Hemos hablado del pasado, pero hay futuro en Sonsamas, ¿no? Hombre, claro que hay futuro, y sobre todo que después de que nosotros dejáramos Sonsamas, hay mucha gente que ha seguido allí trabajando, que eso también hay que decirlo. Sí, han empezado nuevas campañas ahora. Pero el Museo de Sitio, que parece que ha acogido ahora, no sabemos si terminará, pero bueno, eso es fundamental, ¿no? Que la gente conozca todo eso, ¿no? Y un museo arqueológico que también haría falta en Lanzarote, porque no solo hablamos de Sonsamas, ¿no? No, es que aquí ya no se ha excavado solo Sonsamas, es que aquí ya hay muchos restos arqueológicos que nos cuentan la historia de la isla. No sé si alguno de esos usted... patearse se los ha pateado porque se conoce la isla mejor que muchos de Lanzarote, pero no sé si después de Sonsamas hay alguno que usted haya estado... Vamos a ver. Tenemos el de San Marcial del Rubicón, que ahora han empezado también haciendo... Sí, pero pasa una cosa. Yo en eso soy... a mí no me gusta que me pateen el yacimiento que yo estoy excavando, si estoy excavando. Entonces, yo, hasta que no tenga un arqueólogo y le diga, oye, podemos ir a ver el yacimiento y me lo explica, yo por mi cuenta no voy. No, me refiero de esa época, sí. Al principio, sí. No, en principio... Yo hice, bueno, Juan me ayudó, claro, porque era el que se sabía. Hicimos el plano arqueológico de la isla y pusimos en el plano todo lo que sabíamos que había restos arqueológicos. Eso lo hicimos ya en aquella época, ¿eh? Y porque los restos de cerámica es que eran abundantísimos en montones de sitios. Por ejemplo, en el Morro de San Andrés, el que está cuando se viene de Famara hacia el Campesino, allí había cerámica, pero montones de cerámica impresionante. Claro, a veces la gente de Lanzarote tiene que entender que, aunque estemos acostumbrados de oír de otras islas, de otras regiones de España, del mundo con historia, que Lanzarote tiene su propia historia y rica, ¿no? Pero claro, que rica e importante. Es decir, que todos no van a ser las pirámides de Egipto, que está muy bien,
Lo que quiero decir que todo es relativo en este mundo. Entonces, si nosotros conocemos la historia de nuestra isla, yo ya digo nuestra isla porque como me han adoptado, Sí, no, ya eso ya no se lo vamos a quitar. Me considero, siempre me he considerado, pero ya más, ¿no? Es que para conocer la isla, todo este trabajo que se ha hecho después de que nosotros dejáramos Zonzama, que se ha seguido y se han encontrado cosas muy importantes, porque no se ha hecho una excavación sino se han hecho más bien catas para ver en qué longitud puede tener el yacimiento, pero en otros sitios también se ha excavado. Entonces, todo eso nos va dando la historia de esta isla, y nos la va dando y la vamos sabiendo. Y claro, no era como solo tener el Canarién para contarnos, porque un cronista cuenta lo que quiere que sepa que es lo suyo, ¿no? Los que la han contratado. Porque cuando nosotros vinimos a excavar, yo me acuerdo que nos decían, no, a ver si comprobamos que lo del Canarién. Y yo decía, claro, vamos a ver. El Canarién, para que la gente sepa, era una de las primeras referencias. El Canarién es que tiene muchas verdades también, pero está claro que está hecho por los conquistadores. No, pero que sí, que el Canarién es un compendio importante que es la historia de la conquista de la isla. Pero en aquella época se le daba poca importancia a lo que hoy consideramos que cómo vivían esas personas, cómo era, porque eran los conquistadores frente a los otros. Entonces, de ahí sacamos muchísimos datos, claro, pero tenemos que ir entresacando y leyendo entre líneas muchísimas cosas. Bueno, doña Inés, estamos en la exposición, no sé si durará el próximo curso. No. Puede que sí. En el Instituto de Playa Honda, que se ha querido hacer un tributo a una de las mejores arqueólogas que ha tenido la isla de Lanzarote. No me ha dicho qué sensación tuvo cuando la llamaron para decirle que era hija adoptiva. Todavía me emociono. Pues mira, eran las Navidades, estábamos pasándola con nuestro hijo en Jaén y nos íbamos a venir la semana siguiente, ya era poco antes del 17 de enero. Y me llamó la presidenta y me dijo que me habían nombrado, que qué me parecía, es que no me salía la voz del cuerpo, claro. Y le dije, ¿qué me va a parecer? Pues claro. Y encima perfecto. La primera mujer a que tiene el privilegio de ser, pues ha sido siempre una de mis críticas, digo, pero vamos a ver, no hay una mujer en Lanzarote que haya hecho algo por esta isla, solo tiene que haber hombres. Pero es que no seré yo sola, claro. Habrá montones de gente que habrán hecho muchísimas más cosas, A mí me conocen pues, porque nosotros cuando terminábamos la excavación dábamos siempre una conferencia, pero sobre todo para que la gente de aquí fuera conociendo las cosas, ¿no? Y salían los periódicos y eso, pero es que habrá montones de personas que habrán hecho muchísimas cosas en otras áreas y que no las conocemos. Ya le llegarán. Que además hay que decir ese trabajo que hacía, que estamos hablando de excavaciones, pero hay que estar con el viento de Lanzarote, con la calima, con el sol. Sí. Y en ese jable metida. Sí, bueno, y en verano. Y en verano. Porque luego en invierno lo que hacíamos era todo el material estudiarlo, clasificarlo, que es como lo de los profesores, después hay que hacerlo deber en casa. Había que clasificarlo, catalogarlo y estudiarlo. Entonces, la Semana Santa y las Navidades las dedicábamos a eso. Entonces, y el verano, pues hasta que nos daba el dinero, estábamos excavando. Siempre llevaban horas extras, eso seguro. Estábamos excavando, pero claro, nos levantábamos a las 5 de la mañana, porque cuando salía el sol, cuando veíamos, teníamos que estar allí porque a la 1 ya no se podía estar. Es imposible, y menos en un agujero. Y eso refleja también, yo creo, que la personalidad de los antiguos majos de la isla de Lanzarote, ¿no? Sin agua, con ese viento, con esa... Bueno, en Zonzamas había una acogida de agua que iba desde detrás de lo que hoy es el yacimiento, del recinto José, ¿verdad? Que había allí una mareta, era todo el talud ese estaba, bueno, ya eran los campesinos pero seguramente tenía su origen de lo que había, exacto. Sí, y luego otra cosa pero otra cosa que había era que, claro, antes de la erupción del volcán del Timanfaya, ahí había una especie de pues como una vaguada,
por donde seguramente también habría algún depósito de agua. Bueno, pues gracias por atendernos Nada, a vosotros. al lado de su otro yo, de mi otro yo, ese yo juvenil, de mi yo hace muchos y al lado años, de este ídolo de Son y al lado Sama, de nuestra dama. que usted fue una de las responsables de que la tengamos aquí ahora con nosotros y también para bueno, pues para muchísimas gracias. Y nada, que siga la gente que siga. allí trabajando, porque seguro que nos va a dar mucho más sorpresas, yo creo. Bueno, y nosotros también darles las gracias al Instituto de Playa Honda por habernos permitido estar aquí para hacer esta entrevista y por también hacer posible la visita de INECDUC, no solo a esta exposición, sino también un poco para conocer la historia de nuestra isla. Así que continuamos en el magazine y volvemos en un minuto. Bueno, y hacemos un salto desde ese hall del Instituto de Playa Honda para volver a nuestro plato en el del magazine de Biosfera Televisión. Y ahora vamos a hablar con Manuel Freitas, bienvenido. Una exposición que tienes en la Sociedad de Democracia de Arrecife, que la inauguraste esta semana, sí, ¿no? Hasta el 16 de agosto. Has traído unos cuantos cuadros que no están en la exposición, pero que es yo creo que también es un pequeño ejemplo de tu trabajo. Pero vamos a empezar por el principio. Tú nos has contado, nos mandaste una pequeña información, que has estado toda tu vida de chapista. Sí, ¿no? Desde los 12 años hasta los... Es decir, que eso lo controlas bien, lo de los choques de los coches. Y de buena primera llegó una operación, un año medio sabático, el COVID y la jubilación. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues en ese momento del accidente al COVID, fue un tiempo que digo, me estoy volviendo loco. Aquí tengo que hacer algo. Pues nada, me metí en YouTube y empecé a ver lo que es la pintura. Y me gustó, pues empecé los primeros días, como decía el de la pintura, dice, los primeros días botarás pintura hasta que lo hagas bien. Pues así fue, empecé a pintar y se me ha dado la pintura. Y cogí también pirógrafo y a grabar en madera. Pues lo vi, empecé a hacerlo también, como se dibuja un poco, pues, y he grabado cuadros en madera y la verdad que se me están quedando bien, porque esta misma pintura acrílica, ¿me puedo levantar? No, ahora nos vamos enseñando. Tenemos varias, porque técnicas utiliza pintura acrílica. Ajá. Y ahí estamos viendo algunas de la exposición, para que la gente lo sepa. Sí, es un lobo, un caballo, ¿no? Sí, esas están ya en pirógrafo y en pintura, las dos mezcladas. Ajá. Entonces, tenemos a ver si ahora nos van enfocando aquí de eso para que vayamos explicándola. Pero claro, antes de empezar con la afición de la pintura, ¿alguna vez en su momento tenía esa inquietud por pintar de joven? Pues nada, porque toda la vida trabajando de chapista. No tenía tiempo para otra cosa. Desde los 12 años hasta la jubilación aquí, que fue en el 2016, que fue cuando me jodí la espalda. La hernia se me pasó para aquí, me operaron, quedé mal, ahora la tengo para este lado, estoy en tratamiento todavía con esto y pues llevo prácticamente 3 años pintando. Y en estos 3 años pues cada vez he mejorado más la técnica porque cada vez me gusta más y cada vez estoy más arriba. Claro, mucha gente precisamente le pasa eso, ¿no? Que llega un momento en su vida, ¿no? La pandemia ha pasado también con muchísima gente que buscaron otro tipo de, porque estaban encerradas en su casa, no había tiempo, alguien le ha dado música, pintura, escritura, y después la jubilación, que también pensamos que se nos acaba el mundo, que no sabemos hacer absolutamente nada, pero en el caso pasa con mucha gente, en tu caso ha sido la pintura también, ¿no? Sí, en mi caso ha sido la pintura, claro. ¿Y qué te aporta? Pues a mí me aporta quitarme de mi casa de arriba, que nada más que me levanto y tengo que ir al cuarto a pintar. ya estoy deseando. Mi mujer me dice, para de pintar, vende algo, para de pintar. Deja de gastar tanta pintura y amortiza, ¿no? Y amortiza, porque la verdad que son bastantes cuadros y como no me ha dado a conocer ni nada, pues es normal. Y la gente, pues, toda la gente que ha visto los cuadros le han gustado. ¿Pero en qué te inspira? Por ejemplo, estamos viendo, hay me inspira, temas me variados. gusta mucho hacer Mira, aquí por ejemplo estamos viendo ese de allá, es de acrílica, ¿no? Esa es acrílica, sí. Eso, cuéntanos un poco, es como la Eso, feria, ¿no? Y después esa pintura es en movimiento, la acrílica, y después hace los redondeos, lo hace con silicona. Si doy todos
Es decir, que utilizas diferentes materiales también. Diferentes no solo materiales pintura. para hacer los dibujos. Ajá. Hago como 3 medusas, hay un par de ellas más, y se queda como en el fondo del mar porque todo... Ah, eso es medusa, entonces, estamos hablando. Ajá. Vale, ese es uno de ellos. Tenemos para ver si nos ponen, hay un drago, es decir, la temática es variada, ¿no? Por lo que Sí, veo, sí, ¿no? sí. No hay algo que diga, me voy por este camino, sino... No me gusta hacer... Mira, esto es un drago, Sí, ¿no? Este también es la técnica... esto con silicona Ajá. ¿Y pintura? y pintura, claro. Claro. Pintura a pincel, puedo hacerlo... ¿Y por qué la silicona? ¿Por qué material? La Pues verdad que porque no. lo vi hacer Ujú. también en YouTube. Vi hacer con silicona los dibujos y digo, joder, pues yo también puedo hacerlo. Hice uno, intenté hacer el primero y me salió, me gustó. Pues... Ahí tenemos, esto es un Buda, este es acrílica, ¿no? Por lo que Sí, estamos eso viendo. es. Ujú. ¿Y por qué la acrílica? ¿Qué te da Porque ese la material? pintura acrílica juegas con ella. Es una pintura que tú la pones, tiene que ser en plano, porque si no puedes pintar con la pintura acrílica así en un caballete, se te viene todo abajo. Tiene que ser en plano, en nivel, y la mueves y vas jugando con los colores como pasa ahí. Y Ahí tenemos este cuadro, ¿Cómo? explícanos un poco para que cógelo y así... pues este cuadro, Levántalo más así, sí. A ver, cuéntanos un poco. Oh, Ese es el de la... el Estos que son también los es la pirografía, ¿no? sí, es pirografía y pintura. Ajá. Estos son los dioses del mar, son hindú. Ujú. Pues la cogí una foto de YouTube, la saqué y lo hice. Ujú. ¿Y la pirografía qué aporta entonces al cuadro? Hombre, yo la pirografía la hago para hacer todo el dibujo por fuera, menos los colores, todo lo que es en negro, los dibujos marcados, todas las líneas, los ojos, los marco con el pirógrafo. Siempre me hago los ojos, la nariz, la boca para centrarlo todo. Y después lo demás, como viene todo así con los mismos colores, siempre le doy prácticamente los mismos colores que lleva el dibujo. Pues ya hay que aflojar la pintura por aquí, hay que darle tonos de pintura variados, porque hay variaciones en tonos, y cuando lo consigo... pues, Bueno, la exposición está en la Sociedad de Democracia, ya está abierta, se inauguró hasta el 16 de julio, ¿no? Queda Sí. una semanita, ¿no? Hasta el próximo fin de semana, ¿no? Sí, hasta coincidiendo el día justo 16, sí. con la fiesta del Carmen. ¿Y tienes prevista alguna otra exposición? ¿Es la primera? No, es la primera. Porque antes había hablado con el ayuntamiento de Arrecife, Bueno, Ni- hay que empezar por algo. Hay que empezar. pero no, ni caso, ni caso. Bueno, hay que ir poco a poco, yo creo. Pues Manuel, gracias por traernos estos cuadros. Ya lo saben, en la Sociedad de Democracia pueden acercarse, entrada libre, pueden ir por allí a verla. ¿Está en la primera planta? En la segunda. En la segunda planta, así que hay que... De 8 a 10 de la noche está Sí, abierto, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la... El que no quiere, porque no... porque no me lo quiere. El que no va porque no quiere, como se suele decir. Pues nada, Manuel, que siga con esa afición por la pintura. Arriba el que vaya ya tiene colocado sus números de cuadro Ajá. y hay un libro con el número de cuadro, el precio y Ajá, con cómo el- se llama el cuadro. título de los cuadros. claro, Exactamente, sí. para que, La exposición, por si alguien quiere... si quiere adquirirlo. mirar y le gusta, pues mira el número del cuadro o allí y ya sabe el precio. Son precios baratos, no son precios desorbitados porque lo he hecho así. Y espero que le guste a la gente. Pues nada, pues que le gusta a la gente. Así que nada, gracias por presentarnos tu primera exposición. Gracias aquí a ustedes en el por Biosfera traerme Digital. aquí y a ver si Y a seguir salimos. pintando. Y a seguir pintando, seguir está pintando. claro. Y que mi mujer no me pegue, por favor. Exacto. Le haces un cuadro bonito y ya se lo pones allí encima de la cama. Sí, siempre sí, no, queda no, bien. Eso queda bien. Bueno, pues nada, como decía, gracias. Y nosotros, pues nada, agradecerles que hayan estado, pero no queremos despedirnos sin dar un pequeño tributo a una cantautora lanzaroteña, Estefanía Curbelo, que fallecía ayer. Así que desde el grupo Biosfera Media, Biosfera Digital y desde nuestro magazine queremos dar nuestro más sentido pésame. Dejamos con uno de esos villancicos que grabó y a todos ustedes hasta mañana y les esperamos aquí para contarles nuevas historias. Si por Navidad te acuerdas de mí, fuera de rencor existe el amor.
Si la diferencia enriquece el camino y tu corazón es mi corazón. Si la Navidad te hace sentir que la unión es más y anula el dolor, si juntas las manos y tiras del otro y con su permiso le sacas del lodo. Enciende la vela, que tú no se vea, aprovecha el momento de la Navidad. Que siempre brille, da igual el momento, no pierdas aliento, llegó Navidad. La vida de luz